Gracias. Jóvenes, buenas tardes. ¿Se ve y se escucha claramente? Hola, Aragón, ¿cómo estás? ¿Sí se escucha? Gracias. Muy bien. Kiara, ¿qué tal? Adriana. Hola, Andrea, buenas tardes. Celeste. Marco Antonio, ¿qué tal? Lady Laura. Lady Laura, bonito nombre. Bonito nombre, trae recuerdos de esa canción. Ay, hola, Jan Mendoza, ¿cómo estás? Franco Alonso. ¿Te acabas de acordar qué cosa? El amor. No, pero no, no a quien yo amo, yo no, bueno, mi ex esposa, pero no, hace tiempo, esa canción es antigua, a eso me refiero, lo recuerdo de hace tiempo. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Se acaban de acordar qué cosa? Alguien dijo, me acabo de acordar de qué. Ah, de cortar. ¿Qué? No entiendo. ¿Te cortaron? ¿A eso te refieres? ¿Te cortaron? Pero, normal, normal. ¿Cuánto tiempo has estado? Tengo una relación de 5 años y mira, terminó. Y, ¿de acuerdo? Mal, pues mal. En cambio, ¿qué? Me cortaron, que fuera qué cosa, ¿no? Hola, Ayrton, ¿cómo estás? Anthony, ¿qué tal? Ay, me cortaron, gran cosa. Cuando estés casado, tengas hijos y la relación tenga que acabarse, ahí te creo, no, eso debe ser terrible. Terrible debe ser. Bueno, vamos a lo nuestro. Vimos Universal, ¿cierto? Ah, estamos en repaso, pues, estamos en repaso. Así que aquí no hay ningún contexto. De frente a marcar. Hola, Valerie, ¿cómo estás? No hay contexto. Gracie y Roma. Hola, Bu. Fácil. Voy a hacer esto, mira, con ustedes. Vamos a marcar rapidito nuestras preguntas, aunque hay que repasar. Cada pregunta tiene motivo para que yo te Mira, mira, mira. Si yo me pongo con cada pregunta a ampliarlo, repasarlo, para contarle que des con la respuesta bonito, sí, es una buena forma. Te estoy haciendo el trabajo por ti. Tú debes repasar, recuerda, clase dada, clase repasada. Debes esforzarte por ordenar tus datos con cada pregunta y dar con la respuesta. Si tú no haces nada, no hablas nada, no participas, yo voy a tener que hacerlo todo. Se hace larga y, pues, bueno, acabaremos a las justas. En cambio, si tú participas y rápidamente llegamos a la respuesta con tu participación, acabamos pronto y podemos hacer hasta 5 Kahoots seguidos. Sí, porque acá tengo la laptop. Debes decir que es normal. Sí, te lo juro. Así es que apresurémonos. Participa, ¿ok? Tu tutora te ha dado la chance de activar tu audio. Sí, ya está activado. ¿Ya ves? Así es que rapidito. No hay nada que contextualizar, vamos de frente a las preguntas, ¿ok? Oye, actívate, P. Ya. Compartir pantalla. Comenzar ahora. A ver, veamos. Aquí nomás. Entonces, HU. HU está más abajo. Sí. A ver. Este es el 17. Paso 2. Muy bien. Ya acá está. Bien, muchachos, así es que empecemos. En la historia de la antigua Grecia, la época conocida como Edad Oscura está relacionada con tenemos que recorrer las etapas de Grecia. A ver, quiero que recuerdes conmigo. Veamos. Vamos arriba. Línea de tiempo de Grecia. 7 periodos bien marcados, ¿verdad? 7 etapas. Vamos a ver esto acá abajo. Dime, Chancón. Los años ya, pues no importa, no se ve que aquí es 2100, al 1500, al 1100, pero es lo de menos los años. Quiero que me digas los nombres, el orden correcto de los periodos, los nombres. A ver, Chancones. La primera etapa de Grecia es el periodo. Cretense, Cretense también. Cretense.
minoico, ¿cierto? Muy bien. Segunda etapa, el periodo, a ver, te soplo, el inicial, Micénico. Micénico. técnico, muy bien, micénico. Tercero, el periodo, nada, Arcaico. así no me digas, esta es la A, no me digas, Oscuro. Oscura. etapa oscura, de ahí el periodo arcaico que dijiste. Luego, Clásico. Clásico. periodo clásico, de ahí el periodo ¿mm? Macedónico. macedónico, ¿cierto? Y luego ya la etapa del imperio de Alejandro, ¿cierto? El periodo, nada, empieza con H. Helenístico. Helenístico, muy bien, monstruo. Claro, ¿ah? A ver, recordando algunos hechos. Periodo cretense. Los gobiernos el gobierno era talasocrático. ¿Por qué se caracteriza por el surgimiento de la civilización? Los primeros civilizados en Grecia, ¿sí? Sí, la civilización minoica, porque eran llamados minos. ¿Recuerdas? Ejemplo de ellos, sus palacios de Nosos, Faisto, palacios religiosos. Escritura, la lineal A, que no fue descifrada. Periodo micénico se caracteriza por la invasión de los aqueos, ¿cierto? Los aqueos, que eran gobiernos militares. Por eso aquí aparecen los reinos, ya. Se llamaban Guanax. Ejemplo de ello, la ciudad de Micenas. Hecho importante, la guerra de Troya, ¿sí o no? La escritura, la lineal, ¿qué es esto? Ah, ya. Escritura, la lineal, B, que ya fue descifrada. Vamos a borrar esto. La lineal B. La etapa oscura, ¿cierto? La invasión de los indoeuropeos, ¿cierto? La invasión indoeuropea. ¿Quiénes? Los dorios, los jonios, los eolios. Ah, pero aquí surgen las polis, empiezan a formar, ¿no? El origen de las polis, ¿verdad? Lo que llaman cinecismo o cineicismo, ¿cierto? ¿Qué más? En etapa oscura se escribe la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué se llama etapa oscura, profesor? Porque no conocían la escritura, se conoce muy poco de esta época. Ya. El periodo arcaico, la población crece, ¿no? Hay un crecimiento demográfico, las polis se consolidan, se fortifican, consolidación de las polis. Acá se originan, acá se consolidan. Hay un gran crecimiento demográfico, por eso tiene la necesidad de colonizar, ¿no? Aparecen la colonización del Mediterráneo, Naucratis, la Magna Grecia, Efeso, Bizancio, ¿cierto? Ya aquí surgen los Juegos Olímpicos. Aparecen dos tipos de polis, las metrópolis o polis madre y las colonias. La etapa de auge cultural fue el periodo clásico, ¿cierto? Etapa de auge cultural de las polis. Se ven hechos importantes como las guerras médicas. Etapa de auge de Atenas, el siglo de Pericles. Y las guerras, las peores guerras entre griegos, sobre todo entre espartanos y atenienses, pero fue entre ligas, ¿no? Las guerras del Peloponeso. El periodo macedónico, ¿recuerdas? En la guerra del Peloponeso desgastaron a todas las polis en Grecia, menos a una que empezó a conquistarlas, Macedonia. Filipo II, con su famosa falange, ¿no? La falange macedónica, establece la Liga de Corinto. Sin embargo, lo mataron. Su muerte generó el ascenso de Alejandro Magno, que inicia una gran política de conquista. Logra unificar toda Grecia y se da la conquista del imperio persa. Así surge el imperio griego, el imperio de Alejandro, ¿no? Y la fusión cultural con Oriente, esa fusión cultural se llama helenismo. El imperio cae tras la muerte de Alejandro y se divide en tres, ¿no? Los famosos
Diádocos, que se divide en el imperio, pues y al final terminan cayendo a manos de Roma. Un resumen violento de las 7 etapas de Grecia. A ver, eso voy a responder más de una pregunta. A ver, chancones, dime cuál es la respuesta de esta primera preguntita, entonces. En la historia antigua de la época conocida como etapa oscura, está relacionada con la... Invasión de los dorios. Claro, pues invasión de dorios, jonios, eolios, los indoeuropeos. La respuesta es casita de arranque. Muy bien. La estratificación social espartana estaba conformada por las 3 clases sociales siguientes. A ver, recordando. Vamos a hablar de las dos, ¿ya? La división social de Esparta. Entonces, faltará un poco de agua, se me seca la garganta. Ah. Ya, a ver, te dije que la sociedad y la política de Grecia es difícil verla porque nunca estuvieron unidos, en realidad, salvo Alejandro, su padre, Filipo, que los unió a la fuerza, pero nunca fueron una sola nación. Así es que hablar de sociedad, pues es hablar de las polis más importantes, ¿cierto? Esparta por un lado y Atenas. Esta era una sociedad aristocrática guerrera, con nobles, ¿cierto? Se dedicaban a la guerra. En cambio, Atenas, su evolución política fue diversa. Podemos resumirla con que era una sociedad oligarca, habían pues ricos, sobre todo comerciantes, ¿cierto? Y democrática, que fue su última forma de gobierno. Bueno, pero ambos eran esclavistas. Esclavistas. ¿Quién fue gran organizador o legislador, como quieras llamarlo? En Esparta fue Licurgo. ¿Recuerdas este personaje que organizó la ciudad espartana en los sectores sociales que ahorita voy a contarte? Organizó y luego se fue. En Atenas, como su evolución política fue distinta, tuvieron varios organizadores o legisladores. Primero destaca Dracón, cuando Atenas era una aristocracia. Pero luego destaca Solón, cuando Atenas pasó a ser una timocracia, gobierno de ricos oligarcas. Y luego Clístenes, ya cuando Atenas fue una democracia. Hubo 3 organizadores. Ya, ahora, categorías sociales. En Esparta no cambió, fue la misma. Tuvieron 3, ¿recuerdas? Sí. Los nobles, los únicos ciudadanos, y se dedicaban a la guerra, eran los espartates, que ellos se llaman en su idioma homoioi, ¿cierto? Desde los 7 años iniciaban su educación militar llamada la Gran Retra, establecida por Licurgo. Ellos eran los únicos ciudadanos y con derechos, con leyes. El Estado era dueño de todas las tierras, ellos eran los dueños de las tierras. Las tierras controladas por el Estado eran trabajadas no por ellos eran guerreros, sino por los hilotas. Podemos llamarlos esclavos, pero no del todo, porque adivina, podían casarse, tener hijos, o sea, entre ellos se relacionaban, eran libres en sus comunidades, en sus tierras, pero eran controladas las tierras por los separtates, ellos eran dueños y ellos trabajaban, estaban prohibidos de salir de la tierra. En ocasiones los agarraban en grupos y los sacrificaban a algunos de ellos en homenaje a su dios era Ares, recuerdo, el dios de la guerra. Así es que, bueno, en algunos aspectos sí los trataban como esclavos. Y los extranjeros que vivían en Esparta, mira, Esparta era así, mira, vivían en la región de la Ceremonia, en la península del Peloponeso. Si todo era Esparta, en el centro de la ciudad, bueno, en el centro del territorio estaba la ciudad donde vivían los espartates con su educación militar. Luego se iban a la guerra a otros lugares o en el mismo lugar, ¿no? Bueno, y alrededor estaban pues, los campos agrícolas y ganaderos trabajados por los hilotas.
En la ciudad dentro también vivían extranjeros llamados periecos, que dedicaban a otra actividad que no sea la guerra, ni la agricultura ni la ganadería, eran artesanos o pequeños comerciantes. Eran libres también, pero no eran ciudadanos, ¿de acuerdo? Sí, Sandra, ¿quién es la Sandra? Ya, bueno, entonces, así era la estructura social en Esparta y no cambió durante toda su evolución histórica. En cambio, en Atenas sí cambió al inicio, recuerda, durante la etapa de la aristocracia. Esto fue creado cuando Atenas fue monarquía y aristocracia, por Dracón. 4 sectores sociales. Los nobles, que tenían casi todos los privilegios. ¿Quiénes eran, profe? Los eupátridas eran nobles. Los eupátridas. Ellos tenían todas las funciones de gobierno. Y luego el pueblo. El pueblo estaba integrado por los demiurgos. ¿Sí? Los extranjeros que hacían, y ellos también eran ciudadanos, pero con menores derechos. Incluso si quedaban endeudados, podían ser esclavos. Los extranjeros que no eran ciudadanos no tenían derechos, pero eran libres. Eran los metecos. Y los esclavos, también llamados dolios. Bueno, así era el inicio. Pero había muchas protestas, pues, de demiurgos, ¿cierto? De la población sometida, campesinos. Para evitar esas protestas, Solón, ¿de acuerdo? Los oligarcas, comerciantes, establecieron otra reforma. Los esclavos y los metecos seguían existiendo, pero los griegos eran griegos. Los griegos, ¿de acuerdo? Los ciudadanos ya fueron divididos no por su nobleza, soy noble y tú eres chusma, no, ya no por eso, sino por su riqueza. Los divide en 4 grupos, ¿cierto? Los pentacosiomerínos, los más ricos, los hippies, los eugitas y los tetes, que eran los más nicios. Su función en la sociedad estaba de acuerdo en su riqueza. Tenían más derechos y más plata tenías. Oye, qué mal. Pero también sus obligaciones eran mayores. Pagaban más impuestos. En la guerra ellos dirigían la guerra, pero también tenían que poner su barco, ¿no? Su dinero para la guerra. El tete solo tenía que poner su fuerza nada más para la guerra de Galicia, pues no podía poner otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Ya ves? El egipcio ponía su caballo, su armadura. El seudita solo su espada, solo su escudo. Nada más. Eso, o sea, hubo una división según, pero también los derechos, ellos tenían más derechos, podían integrar la bulé, ser elegidos gobernantes. El hippie podía votar en la bulé. El seudita ni siquiera asistía a la bulé, pero sí a la eclesía. El tete ninguno de ellos podía ir a misa. Esta división fue hecha por Solón y prohíbe la esclavitud por deudas. Ya no se podía. Un griego no puede ser esclavo, donde había esclavos, pero ellos eran por prisión, ¿de acuerdo? O sea, por guerra, pero eran extranjeros. Un griego no puede ser esclavo de otro griego. Entonces, Clístenes, la reforma que hace más que nada, más que social, es política, ¿cierto? Una nueva forma de gobierno, la democracia. Ya esto es para recordar la sociedad en Esparta y Atenas. Bien, habiendo recordado, viene la respuesta. La sección social espartana está conformada por las 3 clases sociales siguientes. ¿Cuáles, a ver? ¿Cuáles? Vamos, Chancón, Chancón, habla. Espartanos, periecos, ílotas. Hilotas, claro. Espartanos, periecos y los metecos son de Atenas. Muy bien, muy bien. La escultura griega de la época clásica tuvo como elemento dominante los cánones establecidos por Polícleto. Recuerda, todo el arte griego, no solamente escultura, también pintura, literatura, arquitectura, todo el plano cultural griego se basaba en la búsqueda de la belleza perfecta, la belleza ideal. Y es que en todo ello plasmaron la belleza. Sabe que la belleza tiene varios cánones. Claro, por ejemplo, ahorita, ¿no? Para tú, damita, que es la que más, te digo, la que más diversa belleza considera. Para el hombre, para el hombre casi todas las mujeres, con ciertas características son bellas, ¿no? Claro, rostro bonito, figura bonita y nada más, se acabó. En cambio, ustedes son más quejumbrosas. Para algunas de ustedes es guapo el alto.
requisito esencial que sea alto. Para otras no. Les importa el músculo, que tenga fibra, que se note los músculos. Para otras, no sé, que sepa bailar, que tenga movilidad, que se mueva bien, pues que baile bonito, que sea deportista. A ver, tú vas a ver, cada quien de ustedes busca, otros se mete el rostro angelical, ¿de acuerdo? No sé, el rostro de malo, el rostro de... O para otras les encanta, basura todo eso, les encanta la voz. Con la voz se enamora, uy, qué bonita voz, qué hermosa voz. Ustedes son, tú veas un hombre que diga, ay, me enamoré de ella por su voz. No hay eso en hombres. No hay, ustedes son las más exquisitas para la belleza. La belleza en ustedes es diversa, así eran los griegos. Diversos cánones de belleza había. Pues buscaban la ideal, la perfecta. Pues Polícleto establece la belleza ideal con sus cánones, sus famosos tratados. Si te hablé de él, estoy seguro. Bueno, si vieron Grecia conmigo, porque me dijeron que hubo cambios, pues no cambios en la sauna, no hubo reagrupaciones. Si vieron Grecia conmigo, Polícleto establece otros cánones, ¿no? Por ejemplo, la cabeza debe ser exactamente la séptima parte del tamaño del cuerpo. Eso dijo. ¿Qué te parece? El tamaño desde tus pies hasta tu rodilla debe ser exactamente la mitad que de la rodilla a tu ombligo. ¿Sabías? Luego, el tamaño de entre hombro a hombro debe ser la mitad del ápice de tu cuello hasta tu recto, según Polícleto. ¿Qué te parece? Hasta en tu rostro estableció cánones, ¿ah? La distancia entre un ojo y otro ojo debe ser exactamente la de un tercer ojo. El tamaño de tu oreja debe ser el mismo que de ahí desde la base de tu nariz hasta la punta de tu nariz. O sea, la base es esto de acá, este huequito, ¿sí? Exactamente el mismo tamaño, que es el mismo de tus labios. Tus labios cortos son chiquitos, labios grandazos, ya sabes. Esto estableció Polícleto, ¿ah? Así que si tú, mírate, pues, y si eres distinto, para Polícleto eres recontra feo o fea, pues claro, ¿sí o no? Eres amorfo, no tienes las formas perfectas, según Polícleto. Alucinante, ¿no? Claro, sabes que Miguel Ángel admiraba a Polícleto, también escultor era. Y has visto el David de Miguel Ángel, tiene una perfecta forma, según lo que había dicho Polícleto. Respeta todas las dimensiones. Ellos buscaban eso. Por eso también eso los llevó a la homosexualidad, ¿no? Amaban la belleza. ¿Y cómo se disfruta la belleza? Pues dependiendo una pintura, pues apreciándola, mirándola. La belleza física, ¿cómo se, cómo se disfruta? Pues con sexo, claro. Entonces hasta la belleza física de un hombre la admiraban y se disfrutaba con sexo. Ellos tenían sexo para disfrutar la belleza de su compañero de guerra incluso. Para eso, para disfrutar la belleza, para eso lo hacían. No lo hacían por lo que lo hacen ahora muchos homosexuales, no travestis. Quieren ser mujer, quieren sentirse mujer. Eso ya son hormonales, creo, ¿no? Pero el griego era distinto. Disfrutar la belleza, ser lo que, por eso hay muchos artistas que también son gays, ¿no? Claro, lo hacen por disfrutar la belleza. Alucinante la homosexualidad griega. Entonces aquí con la respuesta, chancones. ¿Cuál es? Al toque. La búsqueda de Búsqueda de la la belleza belleza ideal. ideal. Claro, eso. En cambio, en el helenismo, ¿de acuerdo? Producto de su contagio con lo oriental, lo que ellos buscan es la flexibilidad. Casi todas las esculturas que ves están en movimiento. Se ve, o sea, lo esculpen en un momento quietecito, ¿no? Me refiero a que en un momento donde hay pleno movimiento son esculpidas. Ejemplo, la Conte y sus hijos. Mire esa cultura, están escapando ahí, tratando de escapar de una serpiente. La Venus desnido está ahí en una caminata plena y certera, con el cuerpo inclinado. Alucinante. Bueno, el teatro, tal como lo conocemos, fue un invento de los no te pases, pues. ¿Quiénes inventaron el teatro? ¿En serio? Tengo que... Griegos. ¿Los griegos? Los griegos. Los griegos tienen tres enormes aportes a la civilización occidental. Su mayor aporte es la democracia. Si bien es cierto, la democracia griega no es como la nuestra, pero sentaron las bases del modelo democrático. El otro aporte, la filosofía, marcaron época. Sí, hay pensamiento filosófico antes de los griegos, pero ellos marcaron época con la filosofía, sobre todo la aristotélica, ¿no? Y el tercer aporte, el teatro. Profe, literatura, ya hay literatura antes, lo de los griegos es alucinante, pero ¿qué crees que es la epopeya de Gilgamesh?
en Mesopotamia. Es literatura. Es literatura antes, no es un aporte de ellos. El teatro sí. No hay teatro antes de los griegos. Ellos lo inventaron. ¿De acuerdo? Ya. La universalización de la cultura griega a través de la conquista del imperio persa, Egipto, Asia Menor, Siria y Mesopotamia fue realizada por... La pregunta puede llegar a la respuesta de varias formas. ¿Quién fue el único griego que conquistó todo eso? Llegas a la respuesta. Otro, por cultura, ¿no? Dime, la cultura griega se universaliza, se fusiona con el elemento oriental. ¿Cómo se llamó a la fusión cultural de lo griego y lo oriental? El helenismo. ¿Quién fue el fundador del helenismo? También llegas a esa respuesta. ¿Quién dime? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Obvio, Alejandro. Pericles es un genio griego en el plano de la política. Es un genio de la política y la oratoria. Llevó a Atenas a su apogeo cultural por ser un buen gobernante. Ciro es persa, ¿de acuerdo? Constantino es romano, ¿cierto? Ya. El siglo V a.C. se desarrolló en Grecia una confrontación por la hegemonía entre dos polis rivales. Claro, en este conflicto conocido como la Guerra de Peloponeso se enfrentaron. Mire, la Guerra de Peloponeso fue una guerra tutilimunti, una guerra entre todos los griegos. Todas las polis griegas se enfrentaron. Fueron raras las que no participaron, como Macedonia. Su participación fue indirecta. Por eso como que no quedó lastimada tras las guerras de Peloponeso. Estas guerras fueron largas y desgastaron a todos los griegos. Claro que unos salieron ganando más que otros, pero todos acabaron mal, desgastados. Básicamente se enfrentaron en dos grupos, dos ligas. Esparta dirigiendo la Liga del Peloponeso, la Liga de la Ceremonia, y Atenas dirigiendo la Liga del Ática, también conocida como la Liga de Delos, ¿cierto? Una liga comercial con una liga militar se enfrentaron. Por eso aquí la respuesta es Atenas y Esparta, pero recuerda que fueron dos ligas, enfrentaron a casi todas las poligriegas. Los griegos estuvieron más tiempo en guerra que en paz, en toda su historia. La guerra de Troya, la guerra de los aqueos con los cretenses, la invasión de Dorios con los eolios, sus guerras internas, tiempo en guerra. Eso terminó desgastándolos a la larga. Por eso cuando Roma llegó, Roma se los comió con todo y zapatos. Así al toque, rapidito fue la conquista de Grecia. Roma sufrió más con los cartagineses en las guerras púnicas. Ahí sí que sufrió. Casi se va al diablo en la Segunda Guerra Púnica. Los griegos, pichanga, al toque los conquistó. ¿Por qué, profe? Los encontró pues debilitados después de tantos conflictos. Una gran sociedad, pero mira, ¿no? Debilitada por sus rivalidades internas. Ah, la profe, qué triste. Bueno, y la respuesta es Esparta y Atenas. Durante gran parte de la historia de Roma como república, el grupo social aristocrático poseedor de privilegios políticos sociales fue, ¿no? A ver, ten presente esto. Conflictos sociales y conflictos políticos. Espero que sepas diferenciar lo político y lo social, ¿ah? A ver, te voy a hacer preguntas de HP. A ver si sabes diferenciar político y social. Dime. ¿Sensores? El gobierno, escucha, oye, el gobierno de Sánchez Cerro. Ya en tu mente recuerdas el gobierno de Sánchez Cerro. Bien, ahí se dio el famoso año de la barbarie, donde el gobierno reprimió con violencia al APRA. Sí, el ejército y el APRA se iniciaron su larga bronca, de verdad irreconciliables. A partir de 1932, pues, la matanza en Trujillo, ¿recuerdas? Sí, ahí en el cuartel O'Donovan, Emiliano el Búfalo Barreto, como el cuartel O'Donovan echándose con el ejército y luego ellos se desquitaron, asesinándolos en Chanchán. Bueno, los fusilaron. Una larga guerra entre ejército y el APRA. Dime, ¿ese tipo de conflicto es un conflicto de qué tipo? ¿Político? ¿Político? Ya el muchacho dice político. ¿Alguien que diga otra cosa? Social. Social, dice el otro varón. Ya, mira, varón, para que reconozcas. O sea, muchas preguntas en HP, HU, ¿de acuerdo? Se responden sabiendo diferenciar político, económico y social. No es una crítica económica, no es una crítica social. Si no sabes, estás ante el quique. Lo político se refiere a varias cosas. En tu mente, cuando digan político, es más complejo, porque se refiere a varias cosas. Lo territorial puede ser político. Sí. Hemos escuchado el mapa político del Perú. No es un mapa de leyes, ¿no? El mapa político es un mapa de territorios. Está el Perú con sus fronteras, sus departamentos. Sí, lo territorial es político.
Una reforma política, una reforma territorial, un tratado, por ejemplo, es una medida política. ¿Sí? Así que el territorio es político. También lo político es lo legal, la ley, las leyes. Claro, por ejemplo, si has visto virreinato, organización política. Te hablan de las leyes que dieron, qué tipo de leyes había en el Estado virreinal, ordenanzas, reales, cédulas, ¿cierto? Claro, son acuerdos, medidas políticas. ¿Acaso la Constitución no tiene un huevo de leyes? ¿Y cómo se llama? Constitución Política del Perú. La facultad que enseña leyes, facultad de Derecho, profe, pero en otras universidades como San Marcos se llama Facultad de Ciencias Políticas. Lo político también es lo legal. Ya, también lo político se refiere a las autoridades, a quienes gobiernan, a quienes mandan. Por ejemplo, organización política incaica, ¿de qué te hablan? Del Inca, del Lauqui, de los Apunchic, del Tucurrico, ¿cierto? Te hablan de autoridades. Sí, autoridades también es política. Cambio en las estructuras políticas, luego cambian las autoridades. Lo político también es las autoridades, ¿ok? Ya. Y por último, lo político también se refiere al rol que cumple el Estado. Eso es lo político. Lo social se refiere a las personas, cómo se relacionan las personas. Ejemplo, profe, si hay protestas, hay huelgas contra el gobierno, adivina, son las personas organizadas. Eso es lo social. En la República Aristocrática se iniciaron las luchas obreras, ¿cierto? Claro, los obreros pidiendo beneficios laborales. Eso es un conflicto social. La bronca entre patricios y plebeyos fue un conflicto social, eran dos grupos sociales. Lo social, entonces, ¿cómo se organizan las personas? Sectores sociales, clases sociales, también es un aspecto social, grupos. El feudalismo era una sociedad estamental. Lo estamental significa lo social, divididos en grupos sociales. Así es simple, nada más. Lo económico son las actividades que hacen las personas para poder sobrevivir y los impuestos que pagan. Eso es lo económico. Si el Estado toma medidas para aplicar más impuestos, por más que los tome el Estado, es una medida económica. ¿Por qué? Te habla de impuestos. Actividades, ¿no? Si te dice que Roma se dedicaba a la agricultura, es una característica económica. ¿Lo ves? Así que es fácil diferenciar. Ahora dice aquí, un poder aristocrático poseedor de privilegios políticos y sociales. Privilegios políticos, porque gobernaban, porque daban las leyes. Privilegios sociales, porque tenían mayores derechos que otros, porque estaban por encima en el grupo social sobre los otros. Ya, al respecto, hubo conflictos entre estos dos grupos. Al inicio, durante la monarquía y buena parte de la república, solo eran dos grupos sociales, los patricios con privilegios y los plebeyos, que eran mayoría. Adivina, también eran considerados romanos, pero no tenían los mismos derechos que los patricios. Sus derechos eran limitados. Ellos eran nobles, ¿entiendes? Tenían sangre azul, se consideraban descendientes de los fundadores de Roma, descendientes de Rómulo y Remo. Eran nobles. Eran los únicos que podían ejercer funciones públicas, estatales. Gobernaban, dirigían el Estado. Eran parte del Senado, de las diversas magistraturas. Daban leyes para el resto del pueblo. Los plebeyos no podían dar leyes. Tenían varios privilegios sociales, por ejemplo, a la hora del trigo. Cuando habían cosechas de trigo, primero tenía que abastecerse los mercados de patricios. Cuando iban al mercado, primero se vendía a los patricios. Ah, la que sea vaina, está, para que veas. En cambio, los plebeyos eran la mayoría de la población. Adivina. Ah, otra más, los patricios eran los únicos dueños de la tierra. ¿Qué? ¿Y los plebeyos no tenían tierra? No. ¿Dónde vivían? Trabajaban la tierra de los patricios y a cambio pagaban ciertos impuestos, con tal de mantenerse los plebeyos. Trabajaban como artesanos, como pequeños comerciantes. No tenían tierra. Y si querían trabajar la tierra, pues trabajaban las tierras de los patricios, pagando impuestos. No podían promulgar leyes. No tenían representantes en el Senado. Y así fue durante la monarquía mucho tiempo. Sin embargo, habrán ciertos eventos que harán que las cosas vayan cambiando. ¿Cuál? La guerra. Roma entró en guerra con muchas otras sociedades, los samnitas, los campanios en la península itálica. Y a la guerra iban todos, tanto patricios como plebeyos iban a la guerra total. Ellos viven en Roma y había que defender a Roma. No te digo, todos se sentían romanos, había que defenderla. Pero adivina, la guerra con los que se ganaba. Ganaban la guerra, qué chévere. ¿Qué ganaban? Tierras. Que ganaban riqueza, ¿no? Qué chévere. Pero solo era para los patricios.
la riqueza y las tierras. Ah, pues ellos estaban picones, no, pues si yo también participé en la guerra, ustedes son imbéciles, quiero beneficios. Y empezaron a protestar, los patricios no querían, tomaron medidas. Así que medidas, la primera se fueron del Monte Palatino, donde estaba la ciudad de Roma, se fueron a otro monte, al Monte Sacro, al Aventino. Uy, ahí los patricios recién reaccionaron, ya, vamos a darles privilegio. Poco a poco les dieron, no fue de golpe. El primer conjunto de leyes que dieron comunes a ambos no dieron la igualdad, ¿ah? Durante mucho tiempo igualdad, no. El primer conjunto de leyes, ya, todas las leyes van a ser iguales a nosotros. Poco a poco les dan ciertos derechos. La primera fue la ley de las 12 tablas. Una ley que permitió que en algunos aspectos sean iguales. Por ejemplo, ¿no? Ya a la hora de ir al mercado para comprar productos, ya pueden ir por igual. Poco a poco le fueron dando más leyes. Una de ellas ya, también pueden casarse patricios con plebeyos. Estaba prohibido. Una plebeya no puede casarse con un patricio. Ahora ya, un plebeyo puede casarse con una patricia. ¿Te parece? Ya, así es que esto que ves ahí, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Político o social? Dímelo. Este conflicto entre patricio y plebeyo. ¿Es un conflicto político o social? Social. Social. Es social, obvio, ¿sí o no? Sin embargo, va a haber un conflicto entre ellos que es de tipo político, que no es social. Más adelante, más adelante. Bueno, entonces aquí la respuesta, ¿cuál es? Es la más fácil. Patricios. Los patricios. A ver, Patricios. Claro, perfecto. Ya. En los años 509 al 29 se inició en la antigua Roma un nuevo periodo político y social en su historia dominado. Esta pregunta la puede responder por simple secuencia o ya por cronología, pero son solo 3 periodos de Roma, imposible no recordar su cronología. Año 753 antes de Cristo, obvio. Año 509 antes de Cristo. La primera etapa de Roma, ¿cierto? Segunda etapa, del 509 al 29 antes de Cristo, segunda etapa de Roma. Y la tercera y última, año 476 después de Cristo. ¿Cuáles son los 3? ¿Qué es M? Oye, ¿qué es M? Primera etapa de Roma. Monarquía. R. República. República. Y la I. Imperio. 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 ¿Cuál es la diferencia? La forma de gobierno. ¿Cómo gobernaron? En la monarquía gobiernan reyes, gobiernan dinastías, ¿cierto? Personas de sangre azul. Primero latinos, descendientes de Rómulo y Remo, y luego reyes extranjeros, los etruscos, que invadieron Roma, recuerda. Pero se hartaron de los etruscos, la rebelión de Marco Junio Bruto en el año 509, ¿cierto? Tomando como pretexto la violación de Lucrecia. Entonces se rebelaron contra los etruscos y eliminaron esa forma de gobierno, eliminaron la monarquía y crearon una forma de gobierno sui generis, o sea, propia de Roma. Eso no lo tenían ni los griegos, ni los cartagineses, ni los fenicios, ni persas, ni nada parecido. Fue creación propia de ellos. La llamaron la Rex Public, la cosa pública. O sea, la participación, el asunto público. El gobierno debe estar en manos de todos. No es una democracia. Cuando dijeron eso, es que todos participan de una u otra forma. Todos participan en el gobierno de Roma. ¿Sí? Y una institución que se creó en la monarquía, ahora tiene el pleno control, el Senado, y crean un montón de magistraturas. Acá en la República se dan 2 cosas paralelas, y una llevó a la otra. ¿Qué? Empiezan pues su política de conquista. Se dan cuenta que si quieren riqueza y ser un Estado poderoso, les quieren conquistar. Política de conquistas. Conquistaron su meta, todo el Mediterráneo, al que llamaron el Mare Nostrum después. Claro, conquistaron la región de Hispania, ¿no? Las Galias, Cartago, Cirenaica, conquistaron Eritrea, conquistaron también Grecia, ¿cierto? El Asia Menor, Capadocia, la idea de conquistar todo el Mediterráneo. Pero mientras eso pasaba, ¿de acuerdo? Mientras ellos conquistaban, ya sabes, los plebeyos iban ganando poco a poco cada vez más derechos, los patricios le iban dando cada vez más derechos. Tras las guerras con Cartago, que le dieron mucha riqueza a Roma, sobre todo comercial, el comercio es lo alucinante, ¿no? ¿Quiénes eran los únicos dueños de tierras? Los patricios. Ya la tierra, la riqueza, la agricultura sobre todo.
Pero el comercio no requiere ser dueño de tierra para dedicarte al comercio. Así que cuando el comercio se apertura, cuando el comercio se intensifica en Roma, se volvieron ricos patricios, pero también muchos plebeyos. O sea, del 100% de la masa de la plebe, el 10% se vuelve rica. Eran plebeyos, pero eran plebeyos ricos, con harto poder de dinero, poder riqueza. Pero no eran nobles, eran parte de la chusma, pero tenían poder económico. Los patricios se dan cuenta de eso, porque surge un nuevo grupo social, un grupo poderoso, pero que no tiene pues, derechos políticos. Y este grupo poderoso, este grupo de plebeyos enriquecidos, se hicieron llamar los equites. Montaban a caballo como sinónimo de distinción del término de equites. Los iguales. Y se creían iguales a los patricios, pero los patricios no eran idiotas. Serás rico, tendrás poder, lo que tú quieras, pero no eres noble. Yo tengo sangre azul, tú eres chusma, ¿de acuerdo? Por eso nosotros somos óptimos. Los patricios se hicieron llamar optimates. Ellos los equites. Es una república, así que fundaron partidos. Ellos fundaron el partido senatorial, porque eran parte del Senado y estaban prohibidos. Ellos fundaron el Partido Popular, partido de representantes del pueblo, no es que ellos eran de origen plebeyo. Así es que entre ambos, entre optimates y equites, patricios y plebeyos enriquecidos, empieza a surgir un conflicto por poder. ¿Qué querían los equites? Derechos de gobernar, de tener el Estado también en sus manos. Poco a poco van adquiriendo cada vez más derechos, preocupando a los patricios. Tanto así que llegaron a la guerra, a enfrentarse militarmente. Ya, este conflicto ya deja de ser social. ¿Este conflicto qué conflicto es? Política. Político. Este conflicto es político, porque es entre dos grupos políticos. Ya no son solo patricios y plebeyos, que son grupos sociales. Aquí son optimates y populares, optimates y equites. Este es un conflicto político, ¿no ves que llega hasta la guerra? Y la guerra también lo político. ¿Te das cuenta? Así que durante la República ocurren dos hechos paralelos, las conquistas y las guerras civiles. Las guerras civiles. Sobre todo a fines de la República. El conflicto entre patricios y plebeyos viene desde acá. Todo esto es conflicto entre patricios y plebeyos, pero ya el conflicto político entre los ricos ocurre a finales de la República. La primera guerra civil entre Mario versus Sila, la segunda o primer triunvirato entre Julio César y Pompeyo, ¿no? Y la tercera guerra civil o segundo triunvirato entre Octavio y Marco Antonio. ¿Cierto? Son las guerras civiles. Ocurre también a fin de la República. ¿Y qué fue el imperio? ¿Una nueva forma de gobierno también? Bueno, en teoría sí, ¿no? Pero créeme, las instituciones republicanas no murieron. La República se encargó de matar las instituciones monárquicas. Fue una nueva forma de gobierno. El imperio, más que una nueva forma de gobierno, porque créeme, los modelos republicanos, los modelos políticos republicanos, la magistratura, no sea censores, pretores, cuestores, las leyes, el Senado, sigue existiendo. Entonces era lo mismo. Prácticamente sí, solo que hay un cambio. ¿Cuál? ¿De acuerdo? Ya el Senado no gobierna, no tiene el pleno poder. Ahora el poder lo tienen los militares. Digamos que en la República los civiles tienen el control, el poder, y los militares solo se dedican a la guerra. Acá los militares surgieron, llegan al poder para poner fin a estas guerras civiles. Roma se desangraba. Esta vaina no acababa. Mataron a César. Eso molestó mucho a los militares. Los civiles, pero lo mataron en el Senado. Molestó mucho. Se llevó a la tercera guerra civil. Esta guerra civil acaba cuando los militares se ponen por encima de los civiles y dejan bien claro ahora quién gobierna Roma. Las instituciones republicanas no murieron. El Senado siguió funcionando, pero ahora estaba relegado a un segundo lugar. Los militares dominan durante todo el imperio. Eso significó el gobierno del imperio, el gobierno de los militares. Profe, pero hay emperadores, claro, pero el emperador era un militar. Y su guardia, que eran los que en realidad gobernaban, la guardia pretoriana, eran los que en verdad gobernaban. Bueno, me refiero a que si el emperador los decepcionaba, era un imbécil o algo, lo mataban y ponían a otro. Fue el caso de Calígula, fue el caso de Nerón, la guardia pretoriana lo mató y ponía a otro emperador, siempre un militar. ¿Qué te parece? Los militares gobernaron, pero entre los militares a veces hay broncas. Claro, esto empezó en el siglo I. En el siglo III vino una enorme bronca entre militares, la anarquía. Aquí hubo dinastías de militares, la dinastía julio-claudiana, la dinastía de los Flavios, los Antoninos, los Severos, y luego vino la anarquía. Quien puso fin a la anarquía en el siglo IV fue Diocleciano.
Aquí ya no hay dinastías, ya son militares nada más que tratan de tener el poder. Diocleciano le pone fin a la anarquía dividiendo a Roma en 4, la famosa tetrarquía. Luego vino Constantino, que vuelve a unificar Roma y deja de perseguir a los cristianos. Diocleciano fue el último que persigue a los cristianos. Constantino ya no, con el edicto de Milán toleró el cristianismo. Viene Teodosio. Teodosio vuelve a ir en Roma, pero en 2. Roma occidental, Roma oriental. Y declara el cristianismo la religión oficial de Roma, con el edicto de Tesalónica. Y luego viene, él divide a Roma en 2, ¿no? La Roma occidental, la Roma oriental. La Roma occidental muere el año 476. Su último emperador fue Rómulo Augusto, ¿no? Y la Roma oriental siguió viviendo, como sabes, durante toda la Edad Media, como el famoso Imperio Bizantino. Muy bien, esto fue un repaso violento de los 3 periodos de Roma y lo que significó cada uno. Aquí, entonces, del 509 al 29, ¿qué periodo es? Uy, qué fácil. ¿Qué periodo es? Del 509 al 29. República. República. La República. Pública. Qué pichanga, ¿sí o no? En la antigua Roma, los tribunos de la plebe representaban a los plebeyos ante el Senado. Y aquí, para que tenga sentido la pregunta, debe decir y. No es una coma acá, después de Senado no. Es y, o sea, ¿qué más hacían los tribunos? Para recordar, recuerda que el tribuno de la plebe es un magistrado, es una magistratura. Recuerda que en Roma, eso debe haber dicho tu profe universal, ¿no? Si llevaste conmigo bien, te lo dije, pero si no, ¿qué cosa? Recuerda que habían diversas magistraturas. Ay, no. Estuviese. Diversas magistraturas. Y además habían asambleas. Habían 3 tipos de asambleas en Roma. La asamblea centurial, que era de militares, elegían a sus pretores, a sus censores, después, no, perdón, a sus cónsules, ¿no? Pretores y cónsules. La asamblea curial, que estaba integrada por religiosos, sacerdotes, elegían a sus jefes sacerdotales. Y la asamblea popular, también llamada la asamblea tribal. Estaba integrada la centurial, tanto por patricios como plebeyos, porque eran parte del ejército ambos. La curial inicialmente solo por patricios, ya después se permitió que también sean plebeyos sus miembros, porque también podían ser sacerdotes después. La asamblea tribal solo por plebeyos. ¿Y qué hacían ahí? Elegir a su representante en el Senado. Su nombre, el tribuno de la plebe. Este tribuno de la plebe tenía hartas facultades, pero más que nada eran facultades defensivas. No tenía facultad de acción, pero sí defensa. A ver, profe, no entiendo. Era como la defensoría del pueblo actualmente. A ver, para que entienda bien en Roma. El tribuno de la plebe integraba el Senado, pero no era un senador. Estaba presente, escuchando el debate de los senadores. ¿Debate de qué? Sobre leyes. Recuerda que el Senado hacía las leyes. Bien, y el Senado era el único que podía promulgar leyes. Promulgaba la ley, pero antes de promulgarla, le preguntaban al tribuno si estaba de acuerdo con la ley. Si el tribuno veía que la ley era buena para los plebeyos, o en todo caso, no afectaba los intereses de los plebeyos, no había ningún problema, no se oponía a que la ley sea promulgada. Pero si él consideraba que la ley afectaba a su gente, a los plebeyos, podía vetar la ley. Cualquier ley que sea, podía vetarla, qué gran poder tenía. No podía promulgar leyes, podía proponer, que es otra cosa. Claro, pues los senadores se cansaban, no maldita sea, cada ley que damos estás eliminándola, estás vetándola, tenemos que modificarla, la modificamos, te la presentamos, tampoco estás de acuerdo, la vetas. Modificamos la ley, te la presentamos, también tampoco estás de acuerdo, la vetas. Decídete pues, ¿cómo debe ser la ley? Puedo proponer entonces, claro, a ver, te escuchamos. Y la proponía. Entonces el Senado la debatía. Y si la aprobaba, genial, pues entonces la ley terminaba aprobándose. Pero, ¿ves? El tribuno puede proponer una ley, pero no puede promulgarla, no tiene esa facultad. Pero sí puede evitar las leyes. En lo caso, ya ahora, también tenía lo que hoy llamamos el derecho de inmunidad. No podía ser acusado de algún delito especial siempre y cuando no perjudica a los patricios. ¿Sí? Tenía derecho a asilo si es que era un perseguido político. Tenía varias facultades. ¿A qué loco? Y no solamente trabajaba trabajaba en el Senado. Si algún otro magistrado, censor, pretor, cuestor, cónsul, también daba una ley que se oponía a los plebeyos, el tribuno de la plebe saltaba. ¿Qué te parece? ¿A qué loco? Ya, muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, dime aquí cuál es la respuesta. Ya sabes varias cosas del tribuno. Te piden lo que
Lo que es correcto. Y te dice, a ver, No estaban facultados para proponer proyectos de leyes. no estaban facultados para... Claro, ¿cierto? Eso es espérate, y... Claro, eso es incorrecto. No hace un proyecto de ley. Proponer podía. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. En la antigua Roma, la condición de esclavo estaba dada por ser prisionero de guerra o por, un poco de la sociedad romana. Un poquito para que recuerdes. La sociedad romana evolucionó, no fue la misma siempre. Yo te dije eso, ¿no? Al inicio solamente habían patricios y plebeyos. Acá voy a poner patricios y plebeyos. Nada más. Pero yo te dije, luego vinieron las conquistas. Con las conquistas, sobre todo las guerras púnicas y las demás guerras, los romanos obtuvieron un nuevo sector social, hartos prisioneros de guerra, así que se obtuvo hartos esclavos que llegaron a ser mayoría en la ciudad de Roma. Sí, en Roma, en la ciudad, en cierto momento, de cada 5 habitantes, 3 eran esclavos, la mayor ciudad esclavista de su tiempo. Qué loco. Eso fue durante la República. Bien, a inicios del imperio, ¿de acuerdo? Aún había esclavitud, pero a medida que el imperio se hacía más grande, era costoso mantenerlo. Había que aplicar un montón de impuestos, pero la mayor parte de la población era esclava. ¿Y qué pasa con el esclavo? Que no paga impuestos, pues no ve que es esclavo si no gana plata, no gana dinero. ¿Cómo va a pagar impuestos? Y era la mayor parte de la población. No era rentable entonces para el imperio tanto esclavo. Por eso aparecieron los libertos. Muchos patricios liberaron a sus esclavos y algunos plebeyos ricos también los liberaron. Así aparecieron los libertos. Eran antiguos esclavos liberados. ¿Qué te parece? O hijos de esclavos liberados, eran los grupos libertos. También con el tiempo, ante la crisis de Roma, muchos patricios quedaron empobrecidos. Un patricio empobrecido, ¿de acuerdo? Si no quería ser parte de la chusma, menos esclavizado, se ponía bajo protección de un patricio que seguía siendo rico. A esos patricios empobrecidos que se ponían bajo protección de otro patricio, los llamaban clientes. Así a la larga aparecieron 5 sectores sociales en Roma. ¿De acuerdo? Muy bien. Habiendo dicho eso, habiendo recordado eso, podemos ya marcar la preguntita. En la antigua Roma, la condición de esclavo estaba dada por ser prisionero de guerra o por, te dije, a ver, si no querías, el empobrecido, si no querías ser esclavo, ¿por qué el empobrecido, profe? Porque adivina, estaba endeudado con otros, pues, y la deuda se hacía que te vuelvan esclavo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. No haber pagado sus deudas. Para evitar ser esclavo, se ponía bajo protección de otro patricio. Entonces era como un esclavo de un patricio. No, seguía siendo noble, pero ahora administraba sus propiedades y bienes, era parte de su familia. Muy bien. Con el nombre de guerras púnicas se conoce el enfrentamiento entre cartagineses y romanos en los siglos 3 y 2 a.C. ¿Qué nombre lleva actualmente el territorio que ocuparon los antiguos cartagineses? No te pases a un poco de geografía, también te ayuda a responder muchas preguntas. Cartago, la gran enemiga de Roma, estaba aquí. Debes saber un poco de geografía mundial. Ay, siempre me olvido. A ver. Este es España. Bueno, Hispania para los romanos. Las Galias. Italia. Tracia. Macedonia. Asia. Palestina. Egipto, Cirenaica y a Cartago. Muy bien, dime, acá estaba Cartago aquí. ¿Hoy qué países? ¿No sabes geografía mundial? ¿Qué país es ese? ¿Dónde he marcado? Uy. Este es Marruecos. Este es Libia. Esto es Egipto. Esto es Túnez.
No es Cartagena, Cartagena es una ciudad de Colombia, oye. Esto es Túnez. El actual Túnez era Cartago en los tiempos de la antigua Roma. ¿De acuerdo? Ya, no te pases. La grave crisis que atravesó el Imperio Romano en el siglo III obligó a realizar cambios importantes en lo político. ¿Cómo se denominó esta reforma? Yo te dije, a ver, aperturemos imperio. Te hablé del imperio, ¿no? Te dije que hay ahí 3 etapas. Esta etapa de auge lo llaman el Principado, de las primeras dinastías. Augusto, el siglo de Augusto, la claudiana, ¿no? La dinastía de los Antoninos, los Flavios, los Severos. Luego viene la anarquía, ese periodo de caos. Y aquí vienen emperadores como Diocleciano, Constantino, Teodosio y el último, Rómulo Augusto, que cae a manos, ¿no?, de los bárbaros. Esta anarquía le pone fin Diocleciano. ¿Cómo se llamó la reforma? Para evitar la anarquía, la crisis dividió a Roma en 4. ¿Cómo se llamó esa reforma? Tetrarquía. La tetrarquía pues, lo divide entre 2 Césares y 2 Augustos. Luego, Constantino lo unifica otra vez y traslada la capital a Constantinopla, la ex colonia de Bizancio. Teodosio lo vuelve a dividir, pero en 2. La Roma occidental con capital en Milán y la Roma oriental con capital en Constantinopla. La Roma que cae con Rómulo Augusto es la occidental. La Roma oriental siguió viviendo más tiempo. Fue Diocleciano, ¿cierto? Está facilito. Con la famosa tetrarquía. Siguiente. En el año 380 después de Cristo, el emperador convirtió en la religión oficial. Dime, primero fue Constantino, el que logra tolerarla con el edicto de Tesalónica, perdón, de Milán. Ahora dime, ¿quién logró convertir la religión oficial? ¿Recuerdas? Teodosio. El mismo que la divide Roma, ¿sí o no? Teodosio. Convierte al cristianismo en la religión oficial de Roma. Teodosio. Muy bien. Espérate, el año 380 la declara religión oficial. Y el año 395 divide a Roma, ¿cierto? En occidental y oriental. No fue la misma fecha. Según la leyenda, era de sangre real. A esto se decía. Después de haber viajado por el oriente, a su regreso consultó el oráculo de Delfos y Apolo le señala las reformas que había de introducir en el Estado espartano. Cumplió con las indicaciones divinas y luego de haber hecho prometer a sus conciudadanos que no modificarán nada de su obra mientras estuviese ausente hasta que vuelva, dijo, no modifiquen nada. Y él no quería de verdad que nada se modifique, así que se lo prometieron los ciudadanos, no modificó nada hasta tu regreso. Entonces, para asegurar que nada se modificara, nunca volvió. Nunca. Y de verdad, pues te dije, ¿no? En la organización social de qué polis, las estructuras nunca cambiaron. Fue en Esparta, ¿cierto? Claro, está hablando de Esparta. Modificó Esparta. ¿Quién fue el reformador de la sociedad espartana? ¿Quién fue su legislador? Yo te lo dije hace ratito, en una anterior pregunta. Licurgo. 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 Y a ver, quiero ver, Chancón. ¿Y quiénes fueron los nombres de los 3 reformistas de Atenas? A ver, dime. ¿Quién se acuerda? A ver. Nada. Dracón. Dracón, con sus leyes draconianas severas, cuando Atenas era una aristocracia. El segundo, y es el Solón. mayor, Perdón. Solón, ¿cierto? Claro, divide la población por su riqueza, logra abolir la esclavitud por deudas, Solón. Y el tercero, el que crea la democracia. ¿Clístenes? No, Pericles es el nieto, su abuelito fue el creador de la democracia. ¿Quién fue su abuelo? ¿Clístenes? Clístenes, muy bien, perfecto. Pichanga. En el siglo V a.C. se desarrolló en Atenas la forma de gobierno democrática, claro. Por medio de ella, los ciudadanos atenienses participaban en la vida política de la ciudad. Luego de escuchar discursos de sus oradores y discutir de la eclesía, los ciudadanos votaban para decidir asuntos importantes de las polis, como leyes o declaraciones de guerra. Claro, y es que esa democracia, te digo, pues como se ve en la pregunta, ¿no? Esa democracia es una democracia bastante efectiva. ¿En qué sentido? Que todos los ciudadanos participan. Profe, ¿cuántos vivían en Atenas? Más o menos en su época de auge tenía 25.000 habitantes. Profe, pero que 25.000 se reúnan y tomen medidas es como que en el Estadio Nacional se reúnan todos, no sé, y tomen medidas importantes y se vote, va a ser un caos.
Pero tú crees que los 25.000 decidían, eran 25.000 habitantes, pero no todos eran ciudadanos. Recuerda que había en Atenas eupátridas, ¿cierto? Habían metecos, demiurgos, doulios, ¿cierto? Y luego que solo nos divide por su riqueza, habían hippies, euitas, tetes, pentacosiomerinos. Solamente los ciudadanos votaban. Y para empezar, las mujeres tampoco votan, solo los hombres. Así que en realidad los que se reunían ahí en el Ágora, que era la plaza, donde ellos afirmaban, o sea, debatían muchas leyes, se proponían y demás, eran cerca de 2.000 habitantes, 2.000 ciudadanos en una plaza reunidos. Chévere. Así es que ahí escuchaban a sus oradores. Y el orador tenía, pues un orador era otra cosa. El aula anterior no me respondió esta pregunta. Vamos a ver si tú la haces. Dime, ¿qué es oratoria? Hablar en público. El arte de hablar en público. El arte de hablar en público. Ya. Eso es lo típico que creen, no sé quiénes los han engañado. Los profesores no creo. No creo. Yo veo, pues, seguro lo que has visto cuando caminas por la calle. Se enseña oratoria y anuncios, ¿ah? Aprende a hablar en público. Esa es una imbecilidad. ¿Quién te ha dicho que el oratorio es el arte de hablar en público? Eso es por no salir a la calle, por ser timorato. Ay, no, tengo vergüenza en hablar. Necesito oratoria. Un orador no te va a enseñar eso. ¿Sabes qué es la oratoria? La oratoria es el arte del convencimiento. Es el arte de convencer a un conjunto de personas de pensar y actuar como tú quieres. Es el arte de lavarles el cerebro, ¿sí? Mediante la palabra. Porque también lava, porque también lava el cerebro la propaganda, la televisión también lava el cerebro. Pero eso no es oratoria. Es mediante la palabra, mediante los argumentos. Ese es un orador. Y es todo un arte porque se enseña. Alan García dices, pues sí, el hombre orador me consta. Asistí a 2 de sus disque conferencias. Bueno, ya digo porque no era conferencista. El hombre orador. Y sí, pues claro, tenía una muy buena oratoria. Que el orador usa recursos desde el tono de su voz, sabe cuándo subirlo, cuando cambia constantemente la tonalidad de su voz. ¿Ah? A veces parece que está gritando, a veces habla pausadamente, según la intención de lo que quiere en su público. Ha estudiado para eso, maneja mímica, gesticula adecuadamente, se para de costado en ocasiones, a veces de frente, levanta la mano, la baja cuando debe hacerlo, se lleva las manos al pecho, llega hasta a sudar cuando habla. La expresividad es básica a la hora de manifestar una idea. Se estudia para eso. ¿Eh? Hitler, el más grande orador del siglo XX, sin lugar a dudas, a toda una población los convenció de irse a una segunda guerra. Habían perdido una. O sea, convencer a alguien de realizar un segundo, o sea, algo malo. Si has ganado, pues pasa, ¿no? Robaste. Sabes que robar es malo. Ya ni más lo vuelvo a hacer, pero adivina. Robaste y te fue bien. Sacaste tu tajada, qué chévere. Que te convencen para robar otra vez. No, es un poco difícil, ¿no? Pero quizás aceptes porque te fue bien la primera vez. Pero si robaste, tuviste en cana. Que te convenzan para robar una segunda vez, pues a menos que seas idiota. Y sí que los hay, ¿no? Ya, pero a menos que te convenza un orador. Como damita, colócate. Te convencieron que tal pata ahí es un buen enamorado, pero te fue mal, vete a saber por qué razones. ¿Saldrías con él otra vez? Ni estúpida que fuera, ¿sí o no? Claro, a menos que el pata tenga buen floro. Claro que sea un orador. Y sí que los hay. Por eso, cuidado, sí que los hay. La clásica del orador. ¿Recurrir a qué? ¿A qué recurre? A tu contexto. Un orador aprovecha mucho, y lo que vivían los alemanes era un contexto favorable para llegar a alguien que los convenza que pueden salir de esa situación. Claro, miren cómo nos tratan. Nos temen en realidad. Franceses, ingleses nos ganaron la guerra, pero hasta ahora nos temen. Por eso nos tienen así limitados con estas leyes. Saben que somos grandes, quieren hundirnos, y los convenció. Igual, cuídate de estos, amita, del que te dice. Llega en un buen contexto.
Cuando tu familia, no sé, sientes que te desprecia, sientes que te limita, no te dejan salir de tu casa. Vete a saber, pues te estás portando mal de repente, no estás estudiando. Pero él llega y te dice, pero ¿cómo es posible si tú eres una gran mujer? Es muy curioso, mira, me caes muy bien. ¿Cómo tus padres no lo ven? Ah, si eres extraordinaria, me encanta tu personalidad. No le creas. Es un maldito baboso. Bueno, listo, muy listo. Pero te está engañando, vaya tú que le creas, ¿no? Típico orador. Llega en un buen contexto y dice que eres genial. Así fue Hitler. Dijo que su gente era genial, eran los escogidos, la mejor raza del mundo. Típico de un florero. ¿Tú crees que nuestro presidente actual, Castillo, es orador? No, pues no es orador para nada. No sabe ni leer bien. ¿De acuerdo? Quizás sea sincero, no lo sabemos, veamos, vete a saber sus planes que aún no los revela del todo. Pero el orador no es para nada García, maldito infeliz, pero claro que era orador, por supuesto que lo era. El mejor de Grecia fue Pericles, sin lugar a dudas. ¿Y por qué era tan necesaria la oratoria en Grecia? Porque las decisiones se tomaban en público. Y si tú eres gobernante y quieres que el pueblo te apoye en tu decisión, hoy, ¿qué hace? Propaganda. Claro, la prensa. Sí, si la prensa está de tu lado, convences a la gente. Claro, con full propaganda. Y son sutiles, eso no es oratoria, es propaganda. Son sutiles. Mira algo que no te has dado cuenta. Ayer se lo hice ver a mi hermana que estaba equivocada. Le dije, no, fíjate, mira, cuando un político que es corrupto, ¿no? Pero claro, ellos lo apoyan, la prensa lo apoya porque es de derecha, colócate. Y se le acusa de algo, dicen, no, colócate de que ahí está, cuando lo acusan de corrupto, no de delincuencia, no de choro, mediante un presunto, ¿no? Le pescaron droga, creo que no. Fue acusado de presunto narcotráfico, presunto, porque aún no se demuestra. Ahí sí usa la palabra presunto. Pero si a un político que ellos detestan lo acusan de algo, de arranque dicen, ¿no? Fue acusado de narcotráfico, ¿sí? Y mira, y le agregan un adjetivo para calificarlo. Es acusado de tráfico lesivo, tráfico grave, tráfico agravado, todavía le ponen. A veces la prensa, tú controlas la prensa, también manipulas al pueblo. En ese entonces no hay prensa. Directamente era todo el voto, toda la elección. Así que tienes que ser orador, pues convencerlos de que estén a favor de tus reformas. Así era Pericles. La población lo elogiaba. ¿Sabes qué era lo que más resaltaba en él? Que en todo debate siempre hay pues alteraciones, la gente se altera, no puede evitar irritarse. Él se mantenía calmo, se mantenía tranquilo, lo llamaban el olímpico porque parecía un dios. Un dios nos irrita, bueno, al menos no para ellos. Dios permanece tranquilo y él permanecía tranquilo en cualquier debate y discusión. Era un gran orador, pero siempre con el tono suave, lo máximo, ¿no? En eso también se parece a García. García cuando en sus mítines, sí, levantaba la voz para alentar a la población, pero cuando discutían con él en público, él se la daba de tranquilo. Siempre ahí paciente, como para demostrarlo. Es que es típico. El que se irrita es el que no tiene razón, por eso emplea el grito. En cambio, el que permanece tranquilo suele ser la persona correcta, el que tiene la razón, ¿no? Su técnica, pues. El hombre mentía un montón de veces, pero siempre permanecía tranquilo ante la crítica. Y se reía. Se reía nada más. Alucinante cómo maneja la oratoria, ¿no? Ya ves lo que es. Así que la oratoria no es el arte de hablar en público, es el arte del convencimiento. Y claro, pues el hombre no convenció a los jóvenes, hasta se atrevió a bailar reggaetón. Recuerdo un mitin para que los jóvenes voten por él. Les prometió un montón de cosas y no cumplió nada. Ahí está, por eso no les creas a los floreros, a los oradores. A los políticos no. Creo que es oratoria para otra cosa, ¿cierto? Pero en Grecia nace la oratoria por eso. Ya donde estás, nos votaban para decir asuntos importantes de la polis como leyes o declaraciones de guerra. Así también muchos cargos públicos eran ocupados por ciudadanos comunes, quienes eran elegidos por un sorteo al azar. No faltaron otros cargos que fueron desempeñados por ciudadanos elegidos en votación. No todos los cargos eran por sorteo. Habían algunos que proponían, mira, entre la misma población, ¿ah? Ya se propone a tal autoridad o tal autoridad va a ser el que recaude los fondos. No, él será muy diplomado, será muy culto, sabrá varios idiomas, pero es un corrupto. A mí me estafó. Propongo a este humilde carpintero, es un ciudadano.
pero se dedica a la carpintería. Sí, sí, yo lo apoyo, tiene razón, el hombre es honesto, jamás estafaba a nadie. Sí, lo proponemos. Un humilde carpintero, siempre cuando sea ciudadano, ¿de acuerdo? Podía ser elegido una autoridad con una función específica. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo se llamará ese tipo de democracia la que había en Atenas? Democracia inclusiva. No, 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 no. Democracia participativa. Participativa. No, no te das cuenta que la Representativa. Representativo. los casos es directa, Ni directa. una. ¿Por qué democracia directa? Todos participan y todo es de forma directa, ahí mismo. En la misma asamblea, la reunión, sea buleocracia, se tomaban todas las decisiones. Nuestra democracia actual, ¿de acuerdo? Es una democracia indirecta, que algunos llaman representativa. Es nuestra democracia la que nosotros tenemos. ¿Por qué representativa? Porque nosotros elegimos a los gobernantes que recién debatirán por nosotros. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Dónde? Con los ministros. Recién ellos hacen las leyes. Nosotros no hacemos la ley. Nosotros no aprobamos ni desaprobamos leyes. Las hace el Congreso y ellos aprueban o desaprueban las leyes del presidente, por ejemplo, de los ministros. Nosotros elegimos a nuestros representantes que recién harán la democracia que sí lo creo. Claro, 130 puntas sí pueden hacer lo que los griegos hacían en ese momento, debatir. ¿Tú has visto un debate en el Congreso? Aunque son 130, son unos idiotas, hubieras. La hacen larga. Detesto las discusiones donde uno se reúne por un asunto, pero luego termina conversando otras cosas. Esas reuniones son para meterles un cachetadón. Ojalá y sientas un hemiciclo. Aprovecho para hablar tal cosa. Y el presidente, ahí está la labor del presidente del Congreso. Tiene que poner alto cuando se desvían del tema. Señores, nos estamos desviando, vayamos al grano, a ver, tal, ya voto. A veces también hablan cosas más aburridas y la gente se duerme. Qué fea vaina. Qué fea vaina. Ya. Entonces, profe, no podemos tener democracia directa. ¿Por qué? Por la cantidad de población que somos. Eso funciona en una población reducida. No, por eso tiene que ser participativa. Perdón, representativa. Tiene que ser así, no queda de otra. Lo que se trata, participativa no es un tipo de democracia. Es un adjetivo. Participativa es lo que debe ser mayormente la democracia, ¿entiendes? La democracia es representativa y siempre va a ser representativa, pero debe ser más participativa. ¿A qué sirve eso? Que deben participar la población de una forma más directa. Por ejemplo, con algunas leyes, con el caso del referéndum, ¿cierto? Algunas leyes pueden ser también aprobadas por la población. El referéndum es un ejemplo de participativa, porque la población puede también aprobar sí o no por algunas determinadas leyes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se puede decir que la democracia es más participativa, pero no es un tipo. Participativa es una característica de democracia. Pero ¿qué tipo es? Representativa. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se llama, profe, democracia inclusiva? No es un tipo de democracia también, es una característica. Cuando se incluye a otros sectores. Por ejemplo, mira, van a bajar la edad de votación, dicen. No es ahora, no sé cuándo, pero es un proyecto del Congreso que se ha dejado en stand-by. Pero tienen que hacerlo tarde o temprano. Tienen que hacerlo. ¿Y eso por qué? Porque son mayoría también en el Perú. La población de entre 16 a 18 años, si no me equivoco, en el Perú son del 15%. 15% es bastante. ¿Eso qué significa? Mira el presidente Castillo. Lo eligió el 50,01%, creo, ¿no? O 50,15% creo que fue. ¿Cuántos millones de peruanos somos? Y dice que somos 35 millones. Significa entonces que 17,5 millones de peruanos votaron por él. ¿De acuerdo? Votaron por él. Ya, adivina. Pero no fueron en realidad 17,5. Eso es falso. ¿Tú crees que los 35 millones de peruanos votaron? No. Si descuentas a la población de 0 a 17,9 años, o sea, hasta los que tienen antes de 18, ¿no? Si descuentas a ellos, ya no son 35. Y también descuenta a los mayores de 65, que bueno, no todos los mayores de 65 votan, no están obligados. Así es que también si los descuentas a ellos, ¿de acuerdo? Y también a los minusválidos que no pueden ir a votar porque no quieren, de los 35 solamente votan 21 millones, nada más. Y los que no fueron a votar, ya 19 millones votan. 19 millones, significa que por Castillo votaron 10,5 millones de peruanos. ¿Y cuántos somos? 35. Si sacas cuenta, la gran mayoría no votó por él. Entonces nuestra democracia es menos, con esa característica, ¿es menos qué? Dime, nuestra democracia es menos ¿qué cosa? Inclusiva. Menos inclusiva.
¿Te das cuenta? Es menos inclusiva con ese dato. ¿Cómo hacerla más inclusiva? Incluyendo otros sectores. Por eso quieren hacer que la población de 16 a 18 también vote. ¿Quiénes se oponen? Bueno, 16 antes de 18, ¿no? ¿Quiénes se oponen? Se oponen los que afirman, pues, que es población estúpida, pues, que no tiene conciencia cívica. Bueno, y en parte tienen razón, ¿no? Siguen viendo esto es guerra, combate, sí, se harta conciencia cívica va a tener para votar. En eso apoyo. Pero lo malo es que nuestra democracia es menos inclusiva y no debe ser menos inclusiva, debe ser más inclusiva. Igual que la educación. Nuestra educación es inclusiva. ¿Tú has visto en un salón de clase normal asistir, por ejemplo, a un sordo? Profe, no, pero debe haber colegio, pero no hay, pues. La Constitución señala que la educación no debe ser excluyente. Todo el mundo tiene derecho. Todos, sordos, sordomudos, minusválidos, deben ir al colegio igual. Pero los padres, pues, que no lo hacen. Pero te lo aseguro, un profe va a verse problemas si en su salón hay un sordo. Pero ¿estamos capacitados para eso? No, pues un profe no sabe lenguaje de señas. ¿Qué debería hacer? Hacer su clase hablada y a la vez con señas. Pero no se le prepara al profe para eso, ¿no? O sea, la ley parece estúpida, pero la ley está. La educación es inclusiva. Ningún alumno, ningún peruano debe dejar de asistir a clases, por más deficiencias que tenga. Así que el profe, ya, ponte a un lado nomás. No puede hacer eso un profesor. Debe enseñarle a él también. Pero un sordo, ¿cómo? No le escucha al profe. Debe también hacer o escribir todo lo que diga en pizarra para que el sordo lo lea, pero para que el sordo lo... Sí, pues lo lea, lo pueda ver y leer. O darle algo de texto. El ciego también debe hacer sus clases en braille también, o debe darle texto para que mientras él vaya hablando, el otro vaya leyendo en braille. ¿Te das cuenta? Pero nos falta mucho, ¿no? Por hacer la educación inclusiva, nos falta bastante. Menos mal no es mucha la población, pero según las cifras, el 16% de la población estudiantil presenta algún tipo de deficiencia no corporal. ¿Qué te parece? 16%, ¿ah? Eso es bastante. Eso es bastante. Por si acá. Ya, entonces, ya sabe lo que significa ser inclusivo. Inclusivo, participativo son características, no son tipos. Nuestro tipo actual, representativa. La de los griegos era directa, su democracia. Relaciona correctamente. Uy, esto es facilito. A ver, chancones. Licurgo. Licurgo. El toque. Licurgo. Legislador espartano. Perfecto. 1C. No te meto por acá para que no estorbe. 1C. Dracón. Leyes severas. Perfecto. En Atenas, ¿no? Solón. En Atenas Acabó también. con la esclavitud por deudas. Claro, y además divide la población por su riqueza. Pisístrato. ¿Recuerdas? Tirano ateniense. Ateniense. Claro. Y Clístenes. Padre de la Nacido democracia. fundador, claro, la democracia. Uy, ¿solo puse acá? No. Acá es beso, ¿no? Acá es beso, perdón. Ya. CDBEA. CDBEA. Casa. Pichanga. Siguiente. Es Eupatria de nacimiento. Se puso al frente de la Acrópolis y se hizo reconocer como tirano. Y con eso ya lo sacas. Respetó las leyes de Solón, o sea, fue posterior a Solón. Favoreció a los ciudadanos pobres, a quienes distribuyó tierras. Estimuló la agricultura, desarrolló el comercio y embelleció la ciudad. El texto en cuestión se refiere a... Pisistrato. Pisistrato, ¿de acuerdo? Sí, tirano. Cuando sus hijos pretendieron continuar la tiranía, ya los oligarcas no los dejaron, y ahí vinieron las reformas de Clístenes. Estadista griego, nacido en Atenas, líder del Partido Popular Ateniense, consolidador de la democracia de su abuelo, ¿no? A través de la mistoforia. Mistoforia, profe, claro, permitió que se les pague a todo funcionario público para evitar la corrupción, dijo. Promovió las bellas artes y las letras. Se le deben grandes edificaciones en la ciudad, sobre todo el Partenón, claro, se mandó construir durante su gobierno. Tuvo grandes logros en la guerra del Peloponeso, se iniciaron también durante su gobierno. Él muere durante la primera guerra del Peloponeso. ¿De qué? De la peste. Es muriendo de peste al final del primer periodo de la guerra. Uno de los gobernantes más formidables de la historia y oradores importantes que le van a tener el sobrenombre de olímpico. El segundo mejor orador de Grecia, ¿de acuerdo? Porque nunca perdiera calma durante la polémica. El personaje en cuestión se refiere a... Pericles. Pericles.
¿Quién fue el mejor orador? ¿Lo conoces? ¿Alguien sabe? ¿A quién es el que es el mejor orador de toda Grecia? También era político, es después de Pericles, por si acaso. Posterior a Pericles. ¿Sabes por qué se le considera el mejor orador? Por todo lo que tuvo que pasar. El hombre era tartamudo. ¿Te imaginas un tartamudo convenciéndote? ¿Qué? Te lo juro, tartamudo de nacimiento. El hombre tuvo que entrenar. Se iba a la playa y hacía gárgaras con agua salada y luego con agua con piedritas para forzar a su garganta a que dejen tartamudear. Si tú supieras su vida, el hombre es lo máximo. ¿Eh? Eran los tiempos de Filipo II, rey de Macedonia, cuando invadió Atenas. Él se opuso abiertamente. Es autor de una obra donde lo critica llamada Las Filípicas, burlándose pues de Filipo. ¿Sabes quién es? Filipo. Demóstenes. École, es un Demóstenes, un monstruo. ¿Te imaginas hacer eso? Ese claro ejemplo de hasta dónde puede llegar. Él admiraba, desde chiquito crecía admirando a los oradores. Claro, pues convencer. Como yo cuando crecí, ¿sabes quién admiraba? Bueno, hasta el colegio Monse, estaba el colegio estatal, pero me enseñaron mucho. Pero saliendo del colegio, cuando ya quería prepararme, me preparé en academias, en el boom de las academias de su momento, de la década del 80, 90. Y me parecían los profesores unas monstruosidades, pues sabían un montón en el colegio, tenía cada profesor vago, no sabía nada. Todo en el colegio, todo lo aprendí leyendo. En cambio, aquí vi verdaderas monstruosidades, y yo quería ser como ellos. Claro, mi profesor de mate, de historia, que eran unos dioses, sabían de todo, y se entendía toditito lo que explicaban, qué bacán. Así que yo quería ser como ellos. ¿Qué me gustó más? Historia. Y por eso me metí. Yo me metí a la facultad de historia de San Marcos pensando pues que aprendería así a ser un rey de la historia. Pero lo que te enseñan ahí es a hacer historia, que es otra cosa. Te enseñan a ser historiador, a interpretar las fuentes, saber paleografía, heurística, hermenéutica. Te enseñan técnicas, tratamiento de fuentes para reconstruir la historia, escribir la historia, más que hacer un grado de historia. Eso depende de ti más que nada. Tienes que ser un monstruo leyendo bastante, viendo documentales, para enriquecer tu conocimiento. Esa es otra cosa. Si hubiera sabido eso, no me hubiera metido para historiador. Pero bueno, pues igual me enseñaron mucho adentro, bastante. Así es que tú, te recomiendo eso. ¿Quieres saber qué carrera escoger? Pues que sea una que admires, ¿no? Pero no solo admires por la letra. Si te gusta la abogacía y el derecho, pues no solo admires a los abogados de películas. Ve a abogados de verdad, conoce abogados. Acompáñalos una vez a una sesión que tengan, a una defensa ante el juez. Para saber que no hay curados, ahí sometes ante el juez. Acompáñalos, alguien de confianza que tengas, ¿no? Que te aguante, que esté ahí, no sé, ayúdalo. Una semana entera acompáñalo a su chamba. Y pueda que su chamba te parezca entretenida, pues, ¿no? Que así era la vida de un abogado, me aburre. No me gusta. Claro, pues, no te va a gustar. Entonces, cuando sería como que llevando la carrera, descubra lo que es un abogado y no te guste y abandone la carrera. ¿Te gusta la economía? ¿Te gusta ser contador? Pues acompaña a un contador en su chamba, una semana, ya un mes, acompáñalo. Mira lo que son los manejos de libros de cuentas, cómo trabaja por una empresa, cómo hace registros. Es alucinante. Algunos son más matemáticos, otros son más estadistas. Y pueda que te guste la chamba. Ah, mira, qué bacán, se la lleva fácil, qué chévere, haciendo cuentas. Yo soy experto en eso, me gusta. Y te metes a estudiar contabilidad, pues la haces linda. ¿Te gusta la medicina? Acompaña a un médico. Hay cosas que no te van a gustar de repente, cosas que sí. ¿Cree que su vida nomás es recetar, sentarse y recetar? No, hace un montón de cosas. Operar, ¿cree que su vida es operar, nomás cortar aquí con su bisturí? Hace un montón de cosas el médico. Pueda que algunas se aburran. Entonces te recomiendo eso. Si a pesar de que ya has visto su chamba, también hasta van a la morgue, ¿ya? Y qué feo estar ahí con los cadáveres, pero a ellos de repente les apasiona. Si te gusta su chamba, qué chévere, postula. Ya tienes una motivación y una vez que ingreses, tranca que abandones tu carrera porque te gusta. Sabes en lo que te has metido. Muchos abandonan la carrera porque, ay, no pensé que era así. No me gusta. Sería una estupidez que hagas eso. Por eso te recomiendo que acompañes. O sea, ya piensa bien tu vocación, a qué crees que te dedicas y acompaña a alguien, a un profesional. No conozco ninguno, busca uno, pues. Busca uno y dile, ¿sabe qué? Tengo esto, no quisieras, no sé si puedo acompañarlo o algo. Te recomiendo eso. Claro, pichanga.
¿Tú crees que yo pensé que iba a ser diapositivas cuando dije voy a editar? No, pues, aburre un montón. Es una de las razones por la que mi ex esposa se separó de mí. Estaba aburrida de hacer diapositivas. Pero ella me ayudaba, yo no sabía. Pero es una chamba que hay que hacer en este contexto de las clases virtuales. ¿Sí? Bueno, 19. Las relaciones culturales y políticas entre la civilización griega y romana se manifiestan en diferentes aspectos. Es así que en el aspecto religioso, un elemento común entre ambas civilizaciones fue, ¿sabes qué de común tuvieron? ¿No sabes? La religión de los griegos y la religión de los romanos. Sus dioses, profe, son los mismos. Sí, son los mismos, pero tienen otros nombres. ¿Qué de común tienen los dioses? ¿Acaso no tienen defectos y virtudes muy humanas? La Claro, fe. son egoístas. La humanización de los dioses. Claro. Son muy viciosos, virtuosos también, coléricos, apasionados. Todas las virtudes y defectos que tiene el hombre lo tienen sus dioses. Claro, unos más que otros. Unos son feos, otros son hermosos, hermosas. No son grotescos. Se engañan, se sacan la vuelta entre ellos, tal como hacen los seres humanos. Así los imaginaron a sus dioses, por si acaso. ¿Ven? ¿Qué más? Sobre la ley de 12 tablas señala lo correcto. A ver, chancones. ¿Sabes qué fue? Ya te di algunos datos. Que fue la primera ley, ¿de acuerdo? Que hacen para evitar el conflicto social, ¿no? A ver, fueron elaboradas por los decemviros, así los llamaron, a los expertos patricios que vieron qué leyes podían darles de ventajas a los plebeyos también. Así que uno es correcto. ¿Estableció la igualdad social? No dijo que patricios y plebeyos eran iguales, solo dio algunas leyes comunes para ambos. ¿Son las leyes escritas más antiguas de Roma? Cierto, claro, que se escribieron. ¿Creó el Senado? No, el Senado fue una creación antes, durante la monarquía, antes de la ley de las 12 tablas. ¿Estableció el matriarcado? ¿Qué? El matriarcado surge durante el Mesolítico, y eso es en la prehistoria. Así es que la respuesta es 1 y 3. Muy bien. Durante el tribunado de Cayo Semponio Graco se promulgó aquí está un dato que te di hace rato, a ver, se promulgó la ley frumentaria, sí, sabes que son dos hermanos, ¿no? El mayor Tiberio, la ley agraria, que permitió que los plebeyos puedan acceder a tierras, y su hermano menor, Cayo Graco, dio la ley frumentaria, que permitió a los plebeyos acceder a un trigo de menor precio, o sea, un trigo a un precio más asequible. Claro, luchó por esa ley. No se le puede vender trigo al patricio y al plebeyo al mismo precio. Ese plebeyo no tiene recursos y el trigo es necesario para ambas poblaciones. Profe, pero eso no es igualdad económica, ¿no? Pues, ¿crees que no hay leyes actuales así? Claro que hay. Por ejemplo, mira, acceder al fondo techo propio. Una persona que tiene su sueldo, no sé, de 8.000 soles, ¿crees que puede acceder al fondo techo propio? No. Al fondo techo propio, que es un regalo del Estado, a 35.000 soles te dan para que pagues tu vivienda también, sin importar cuánto valga. Bueno, que creo que hay requisitos, tampoco puede ser una mala mansión. Tu vivienda no puede valer más de 190.000 soles, creo. Así es que para que la compres, el Estado te da un bono de 38.000, 35.000 soles, creo que es. Adivina, pero requisito, uno de los requisitos es que no ganes más de 3.700 mensual. ¿Qué te parece? Así que mira, el Estado da leyes para favorecer a los menos, a los más les prohíbe ciertas cosas. Algo así fue la ley frumentaria de Cayo Semponio Graco. Así, tienen derecho al trigo, a un trigo a menor precio los que menos tienen, que eran los plebeyos. ¿Ah, qué loco? La ley estuvo enmarcada en los conflictos sociales y políticos, ya ves, social y político que amenazaron a la República Romana en los siglos II y I a.C., que enfrentaron a dos grupos políticos. ¿Quiénes fueron esos grupos políticos, Chancón? Patricios y plebeyos. Caíste. ¿Por qué? Patricios y plebeyos son grupos. ¿Qué grupos son patricios y plebeyos? Ya me dijeron. Optimates y populares. Senadores y patricios. Patricios y plebeyos son grupos sociales, son grupos sociales. No te dije que a la larga, después de las guerras, hubieron plebeyos enriquecidos, los equites, ¿cierto? Ellos formaron un grupo político llamado los populares y los patricios se formaron su grupo llamado los optimates, eran nobles. La rivalidad entre ellos, entre patricios y plebeyos enriquecidos, fue por poder político. Así que entre ellos era una rivalidad política, entre optimates y populares. Senadores y patricios es lo mismo, porque los patricios, su partido se llamaba Partido Senatorial. Lo mismo.
Senadores y militares, no, los militares recién llegaron durante el imperio, recuerda. La bronca era entre patricios y plebeyos ricos. Los patricios se hacían llamar optimates y los plebeyos ricos fundaron un grupo político llamado el Partido Popular o Populares. Ahí te dice bien claro. Sí, era un conflicto social también, pues obvio, entre patricios y plebeyos, pero no en todos los plebeyos. Y además la pregunta te dice, se enfrentaron dos grupos políticos. Los grupos políticos eran los optimates y los populares. ¿Ves? Tenías que diferenciar bien eso. Y esta es una pregunta a San Marcos, por si acaso. Aquí cayeron muchos. Y arránquese, pero San Marcos lo puso como primera clave. Es la clásica, cuando San Marcos quiere que algo caigas, te lo pone primerito. Primerito te lo pone. Me acuerdo una de geografía. La inclinación del eje terrestre, y la clave estaba 27 grados con 23 minutos. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Ahora, la inclinación del eje es 27 grados, 21. ¿Es correcto? ¿Qué? ¿No sabes? Ah, la fita está mal, está al revés. Es 23 grados con 27 minutos. Una pregunta antigua, por eso la clave era enano, que decía NA. Así es, más, te pone trampas. Cuidado, no caigas en las trampas de nadie. Ni de San Marcos, ni de los tramposos, ni las tramposas. A ver, profe, siguiente. Era un magistrado que se elegía en circunstancias de peligro. Mira, con eso nomás ya debes sacarlo. Según tu profe universal, antes que yo te enseñe, ya te debe haber enseñado. En Roma, cuando había peligro, se escogía una autoridad, se suspendían todas las demás magistraturas, pero solo era por 6 meses. Tenía plenos poderes similares a cuando era un rey. Esto era durante la República. Julio César fue nombrado así, por ejemplo. Le dieron este cargo. A ver, dime. Invasión o guerra civil para sustituir a los cónsules y al que se concedía por un tiempo limitado una autoridad omnipotente. Significaba una resurrección temporal del poder real, pero no podía exceder 6 meses y generalmente duraba menos porque dichos personajes solían deponer sus poderes apenas se resolvía la emergencia que había motivado su designación. El personaje en cuestión es, ¿cómo se llama ese personaje? Dictador, claro, la dictadura solo duraba 6 meses, pero generalmente duraba antes. ¿Y por qué, profe? En caso de emergencia, una peste, una crisis. ¿Y por qué, profe, en caso de emergencia? Porque es difícil que en caso de emergencia todas las cabezas del Senado se pongan de acuerdo. Y los cónsules menos, porque siempre había dos cónsules que estaban peleados entre ellos. No podían ponerse de acuerdo en caso de emergencia. Entonces se suspendía todo y se le daba el poder a uno solo. Obvio que era alguien que todos tenían que elegir, ¿no? Votaban. Alguien que en toda Roma se conociera como una persona proba, una persona decente, correcta. Obvio, no alguien pues en el cual podían confiar, que daban todo el poder. Si él quería por 6 meses, si el asunto se solucionaba antes, ¿sabes por qué dejaba el poder? Porque generalmente era pues una persona correcta, una persona proba, que no ambicionaba el poder político. Pero ya a fines de la República, en plenas guerras civiles, eso le llegó a Julio César, y Julio César, claro, dictador perpetuo se proclamó, causando la bronca pues el Senado, pues el Senado lo mató. Sobre las guerras civiles, señala lo correcto. A ver, guerras civiles, las últimas etapas de la República. Los hermanos Graco pretendieron hacer una serie de reformas como la ley de la reforma agraria y la ley fomentaria en favor de la plebe, que es Cayo Mario, general de origen plebeyo, quien profesionó el ejército para ser elegido hasta 7 veces cónsul, claro que es. Lucio Cornelio Sila, general que masacró al Senado, falso. Sila se enfrentó con Mario y Sila era representante de los patricios, así que era el partido senatorial. Él jamás va a masacrar al Senado, porque era su gente. Así que eso es falso. 4. La victoria de César sobre Pompeyo ocurre con la batalla de Farsalia. Claro, en Farsalia Julio César derrotó a Pompeyo en la Segunda Guerra Civil. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio ocurre en el combate de Accio o Actium, claro, en la Tercera Guerra Civil, o Tercer Triunvirato, o Segundo Triunvirato, perdón. Así es que aquí todas son correctas menos la 3. Por eso marcamos dedazo, ¿cierto? Muy bien. Pertenecía a una familia de origen patricio, pero por sus ideas políticas lo alejaron de la nobleza y lo impulsaron hacia las filas del Partido Popular. Era un hombre inteligente y enérgico. Conquistó las Galias. Ya, adivina. Un genio de la antigüedad, considerado uno de los mayores genios militares junto con Alejandro Magno y Aníbal Barca, donde derrotó al jefe galo Vercingetorix, que se llamaba, luego de derrotar a los enemigos en Roma y se proclamó dictador, claro. Segunda Guerra Civil. ¿Te acuerdas? Se proclamó dictador, pues el Senado lo mató.
La aristocracia no podía olvidar que había perdido sus privilegios y poder. Fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., al pie del busto de su enemigo, claro, al pie del busto de Pompeyo, que había muerto ya. El presente texto en cuestión se refiere ¿a quién se refiere? Julio César. Julio César. Claro, Cayo Julio César, uno de los personajes más estudiados de la Edad Antigua, más que cualquier otro emperador, a pesar que él no fue emperador. Sobre los aspectos culturales de Roma señala lo correcto. Sufrió influencia griega en todos los quehaceres culturales de los romanos. Mira, si bien es cierto en algunos aspectos más, en otros menos, pero siempre recibió influencia de los griegos. En la arquitectura, porque los conquistaron y asimilaron mucho de ellos. En la arquitectura introdujeron la bóveda y el arco de medio punto, sí es aporte romano, ¿cierto? Con la invasión de los pueblos bárbaros germanos, sufrió una serie de transformaciones surgiendo las lenguas romances, claro. Las lenguas romances de los bárbaros se mezclaron con el latín. Pues mejor dicho, las lenguas bárbaras se mezclaron con el latín, así surgieron las lenguas romances. Entre los jurisconsultos más importantes tenemos a Ulpiano, Papiniano y Modestiano. Cuántas preguntas de Lévela. Eso jamás van a poner en San Marcos, pero ¿sabes cuándo te van a enseñar? Cuando estudies Derecho. Vas a llevar un curso llamado Derecho Romano. Y claro que te van a enseñar a Papiniano, un monstruo, ¿eh? Y Modestino. Ya pero sí es cierto, fueron jurisconsultos romanos. En literatura, hasta en internet están videos de ellos, puedes verlos. Pero generalmente es para alumnos de Derecho. En literatura, eso sí sabe, literatura romana. Los más importantes exponentes son Virgilio, Horacio, Ovidio y Petronio, claro que es en literatura, ¿cierto? Suetonio no, él es historiador. Así que todas son correctas, ¿cierto? La respuesta es de Edazo. Qué pichanga. Hoy terminamos. Estudia, no seas vago, ya sabe nuestro lema. Dejamos de compartir. Listo, muchachos, ahí nos quedamos. Espero que se haya entendido toditito, sí, porque ya son las 2. ¿De acuerdo? Ay, ay, ay. A ustedes muchas gracias. ¿De acuerdo? Chao Kiara, chao Celeste, chao jóvenes, chao Jean-Pierre, Adriana, Andrea. Cuídense. Adiós. Sean buenas personas, ya saben. Chao. ¿De acuerdo? Ay, no sean malos. Perdonen. Chao, adiós. Chao Andrea, hasta la próxima.